La resolución conjunta del Senado número 69 propone ordenar al Departamento de Educación cancelar la administración de las pruebas estandarizadas conocidas como Meta-PR mientras permanezca la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus. Uno de los mayores obstáculos en la gestión pública y en la administración de los recursos comunes es el fraude, que no es otra cosa que el engaño que se perpetra para que alguien obtenga beneficio personal. Y con mucha frecuencia ese fraude se ejecuta reclamando que algo tiene ciertas cualidades o virtudes que en realidad no existen. Entonces, hay fraudes que son claramente ilegales y que están tipificados y con suerte son investigados y procesados los culpables, pero hay otro tipo de fraude que no solamente es legal, no solamente es jurídicamente legítimo, sino que de hecho el Estado lo estimula y lo subsidia. Y creo que el ejemplo más escandaloso en Puerto Rico de ese fraude legal, subsidiado y estimulado por el Estado son las pruebas estandarizadas en el sistema de educación pública, conocidas anteriormente como pruebas puertorriqueñas, ahora como pruebas metas alternas. Ya desde el 2017, hace 4 años, la Federación de Maestros denunciaba que para esa fecha ya el pueblo de Puerto Rico se había gastado cerca de 2.000 millones en todo el aparato que representan, no solamente esas pruebas, sino los elementos accesorios como las compañías de servicios educativos suplementarios, las tutorías, la red de apoyo diferenciado, los que ofrecen, entre comillas, desarrollo profesional a partir de los resultados de esas pruebas. 2.000 millones. 166, 170 millones de dólares al año, que para lo que le han servido a nuestros niños y niñas, podríamos haber hecho una fogata y quemar cada uno de esos dólares. Las pruebas estandarizadas en Puerto Rico en sus casi 2 décadas de existencia, en su más reciente encarnación, para lo único que han servido es para el mismo fin que han logrado en otras jurisdicciones: perpetuar la estigmatización de quienes tienen menos. Si algo está probado en el ámbito educativo, es que las pruebas estandarizadas resultan en un desempeño más pobre en aquellos sectores marginados, en aquellos sectores con menos recursos económicos, en aquellos sectores en entornos familiares o comunitarios en los que no se valora la educación, y sin embargo insistimos en las benditas pruebas estandarizadas. Que en el caso de los estudiantes de educación especial, el fraude es doble. Bajo el concepto absurdo, antipedagógico e inhumano de estandarización, se exige a través del gobierno federal, que es el padre y la madre de este fraude, se exige que todo niño y toda niña tome las mismas pruebas o que atienda las mismas materias que sus pares cronológicos. Hay niños y niñas con paralesía cerebral, no verbales, que tienen que responder preguntas sobre el Quijote en su prueba estandarizada, porque es que eso es lo que dicen los americanos. Si en ese año se enseña el Quijote, tú le tienes que dar una prueba estandarizada del Quijote. Y si son fracciones y el niño y la niña no puede contar, la maestra tiene que amanecerse preparando con sus materiales que compró ella misma probablemente, algo que parezca una prueba sobre fracciones, porque si no, es penalizada. Y eventualmente igual lo vuelven a penalizar, porque el último absurdo de estas pruebas, demostrada como está su ineficacia, es que a partir del desarrollo de la legislación federal, primero No Child Left Behind, ahora Every Student Succeeds, sistemas tremendamente opresivos
como los que impuso Obama con su programa Race to the Top, todos esos programas al final terminan además castigando a la maestra y al maestro por el desempeño de sus estudiantes sin considerar las particularidades culturales, sociales, comunitarias del entorno de ese niño o de esa niña. Y a ese son Pearson en Puerto Rico y en todo Estados Unidos todos los años se embolsica miles de millones de dólares. El costo de administrar la prueba nada más, de la prueba sin todo lo otro, está en casi 10 millones de dólares al año. 10 millones de dólares botados al zafacón en un país en que nos dicen que no hay chavos para remedio provisional. No hay chavos para contratar más maestras y para que los estudiantes puedan estar en grupos de menor cupo. No hay chavos para comprar materiales. No hay dinero para nada, pero el dinero de las pruebas estandarizadas para algo que sabemos que no sirve, ese siempre aparece. Esa partida nunca la recortan. Y yo quisiera que alguien, una persona aquí, me dijera, o en el Departamento de Educación, cómo ha avanzado la educación en Puerto Rico en estas casi 2 décadas de pruebas estandarizadas. Que alguien me diga un resultado positivo. No lo hay, no lo hay. Las pruebas están diseñadas para generar un sentido de fracaso. Las pruebas están diseñadas únicamente para enriquecer a la compañía que las provee y aquellas actividades derivadas. Las pruebas están diseñadas para seguir desamparando al sistema de educación pública, para atormentar a las maestras y para humillar a nuestros niños y nuestras niñas. En la consideración de esta medida se ha incorporado una enmienda a la que yo me opuse, diciendo que las pruebas se cancelarían una vez se apruebe la dispensa del Departamento de Educación Federal. Bueno, pues si dependemos de la dispensa del Departamento de Educación Federal, que de nuevo responde a unos intereses que nada tienen que ver con la realidad de nuestras escuelas, en un contexto que es el contexto de la pandemia, en el que es doblemente injusto la imposición de estas pruebas, me parecería que la medida perdería su eficacia y por eso en conversación con la presidenta de la Comisión con Jurisdicción, con la senadora Ada García Montes, solicito que se devuelva la medida a comisión. Señor presidente, tras conversar con el portavoz y con la presidenta de la comisión, entendiendo que no habría posibilidades de que la medida sobreviva sin la enmienda, que a mi juicio la hace completamente ineficaz y me parecería deshonesto de mi parte continuar con la medida en esos términos, solicito que se retire de todo trámite la resolución conjunta del Senado 69 de mi autoría.